Hola compañeros y docentes. Eh, Vamos a exponer acerca de las creencias sobre el abuso de autoridad durante la cuarentena en el Perú, con un énfasis en los resultados y las discusiones. Siguiente, por favor. La introducción. Bueno, a partir del brote del COVID-19, el Estado decretó el estado de emergencia. En el contexto de cuarentena ocurrieron casos como el que se puede ver en pantalla, de Cristian Cueva, el capitán Cristian Cueva, donde este agredió físicamente a un civil. Esto se catalogó por algunos como abuso de autoridad, lo cual podría decirse que es, en términos generales, un uso excesivo de fuerza o amenazas arbitrarias. En el contexto de cuarentena, se pudieron evidenciar en diferentes redes sociales comentarios como los que podemos ver en pantalla. Y esto fue catalogado como legitimación de la violencia, que es entendida como la aceptación, explicación lógica y razonada y la justificación moral de la misma. Las creencias son definidas como la representación de la realidad por parte del individuo con suficiente validez para guiar el pensamiento y el comportamiento, además de su carácter de verdad subjetiva, pues se basa en las valoraciones y juicios sobre hechos objetivos y brindan la seguridad a un individuo que le permite actuar ante determinados hechos pese a que éste tenga información errónea según Pajares. Ahora, en cuanto a las evidencias empíricas que encontramos, nosotros seleccionamos tres importantes. La primera justifica el uso de nuestra población en esta investigación, ya que fue una investigación realizada en México donde se encontró que el 40% de estudiantes habían recibido algún tipo de violencia psicológica en esta universidad, por lo que se plantearon tres retos para enfrentar esta problemática. Primero, es necesario cuestionar la normalización de conductas violentas de parte de los estudiantes a los profesores, ya que consideraban que estas burlas, chantajes eran divertidas para los compañeros. Por lo tanto, ¿por qué demandar este tipo de conductas de parte de los profesores? Un segundo reto es la aceptación de conductas violentas como parte de la convivencia cotidiana, donde se debería de cuestionar cuál es el límite en donde se respeta los derechos humanos de los estudiantes y cuándo se transgrede ello. Un tercer reto viene con la dimensión simbólica de la mayoría de las múltiples violencias que se viven en este ambiente. Lo que hago referencia es burlas, chantajes, insultos, etcétera. Otro segundo estudio eh, era relacionado a la legitimidad policial hecha en Argentina, donde en base a tres criterios, es decir, la oportunidad de expresar sus propias opiniones, la neutralidad en las decisiones de la autoridad y el hecho de ser tratado con respeto, generaba tres grandes resultados positivos en la población. Las personas aceptan decisiones de la autoridad, percibían al policía o al militar como una autoridad legítima y cooperaban con el orden social. Esto también va en línea con los estudios de los últimos 20 años, donde las autoridades percibían a la población como peligrosa, poco solidaria y pensaban que un joven hombre y mal vestido podía causar caos y desorden total. En cuanto a la población, veían como forma de expresar este accionar violento que tenían ante una sociedad totalmente injusta y en total caos. Un tercer estudio sobre creencias sobre derechos humanos en estudiantes universitarios, se mencionaban que las creencias permiten entender, predecir y guiar el comportamiento. Los estudiantes participantes consideran importante el reconocimiento de los derechos humanos para demandarlos cuando estos son negados. Es decir, las creencias sirven como guías para la acción. Como objetivo de la investigación, quisimos comprender las creencias de los estudiantes universitarios acerca del abuso de poder por parte de agentes del orden durante el contexto de aislamiento social obligatorio. Y esto debido a que la legitimación de la violencia por ciudadanos y ciudadanas hacia personas que incumplen con el aislamiento social permite que se cometan violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y el diseño que utilizamos fue el análisis temático, el cual permitió identificar y organizar patrones que nos ayudaron a responder los objetivos de investigación. Respecto al método, los participantes fueron estudiantes de pregrado de una universidad privada de 18 a 26 años que atravesaron la cuarentena en Lima, que no eran estudiantes de psicología, derecho o que se encontraban cursando el primer año. Ni ellos ni sus familiares cercanos tenían COVID y tampoco tenían familiares pertenecientes a la PNP o a las Fuerzas Armadas. El contacto fue mediante selección por conveniencia y la entrevista se realizó mediante Zoom. Como aspectos éticos, se consideró el consentimiento informado, el protocolo de contención y la devolución de resultados. Si bien se realizaron 5 entrevistas, se escogieron 3,
La primera fue de Gonzalo, quien tenía 22 años y era un estudiante de ingeniería de octavo ciclo. Luna, quien tenía 26 años y es estudiante de publicidad y se encuentra cursando el sexto ciclo. Y Karina, quien tiene 19 años, es estudiante de gestión y se encuentra en séptimo ciclo. Elegimos solamente a estos tres participantes, a estas tres entrevistas, por la diversidad de opiniones que presentaban, debido a que daban mayor información que nos podía ayudar a explorar sus creencias y por el criterio de saturación. La técnica de recolección de información fue la entrevista, pues esto nos permitiría tener una mejor comprensión acerca de la evaluación subjetiva que se tiene sobre las conductas policiales. Además, según Pajares, las creencias se infieren a partir del discurso. Elaboramos una primera versión de la guía de entrevistas. Posteriormente, esta fue evaluada por jueces, compañeros, compañeras y docentes del curso, para finalmente elaborar la última versión de la guía e iniciar con la prueba piloto. Respecto al procedimiento de la investigación, en primer lugar se realizó un muestreo por conveniencia para la selección de nuestros participantes. Luego una explicación del objetivo y la libertad para poder participar o no en la entrevista, todo ello mediante el consentimiento informado. Luego se realizó una entrevista por Zoom de aproximadamente 45 minutos. Luego una transcripción literal de las entrevistas y finalmente la elaboración del informe. En cada uno de estos pasos se cuidó que los datos estén claros y explícitos para poder cumplir los criterios de rigor de una investigación cualitativa. A partir de la codificación de las entrevistas se identificaron 3 temas que se pueden ver en este esquema. Primero, la valoración positiva de la labor de los agentes del orden, donde se refieren a las largas jornadas y que además su trabajo los hace vulnerables al COVID-19. El segundo tema, conductas civiles como detonantes de abuso de autoridad, donde se menciona que los civiles obstaculizan la labor de las fuerzas del orden al no cumplir las medidas, y que la violencia de las fuerzas del orden responden a la viveza criolla, y a que los civiles son agresivos y provocativos con ellos. Finalmente, mecanismos utilizados para disciplinar a la población. Se identificó que las fuerzas del orden utilizan violencia física y psicológica. Asimismo, se menciona que hay mecanismos que no requieren uso de violencia y que la formación profesional y personal de las fuerzas del orden hacen que sean violentos. Respecto a la discusión, en relación al primer tema, una de nuestras participantes menciona que las fuerzas del orden ponen mucho de su parte y que sus jornadas son exhaustivas, es decir, las fuerzas del orden se sacrificarían para controlar la situación. Para Granados y Sánchez, esto podría explicarse a partir del discurso bélico que el presidente del país utiliza en los mensajes a la nación. A partir de dicho discurso, se configura el rol del Estado, de las fuerzas del orden y los civiles. En primer lugar, se evoca la heroicidad y por lo tanto a la valoración de los profesionales que se encuentran en la primera línea, entre ellos los militares y policías. Estos, según el discurso utilizado, son necesarios para ganar la guerra que estamos enfrentando y donde además todos somos el ejército. Es decir, los peruanos y las peruanas somos el ejército. Lo antes mencionado explicaría lo dicho por Luna y Gonzalo, pues las fuerzas del orden serían héroes y a la vez víctimas al estar expuestos al contagio del COVID-19. Por otro lado, las y los participantes consideran que la labor de las fuerzas del orden es indispensable durante la situación actual. Esto se debe a que el trabajo de las fuerzas del orden es brindarnos seguridad y hacer que las normas se respeten al fin. Además, evitarían que las personas cometan actos exagerados como saqueos, por ejemplo. El temor que genera la situación actual a la población peruana estaría siendo utilizado por el Estado para adoptar modos extraordinarios de gobierno, como la presencia de los militares en las calles para frenar la propagación del COVID-19. Con respecto al segundo tema, se considera como detonante para la violencia de las fuerzas del orden las conductas de viveza criolla o la conocida pendejada, es decir, darle la espalda a los valores y normas. Durante la coyuntura actual, esta viveza, demostrada por quienes incumplían el aislamiento social obligatorio, se ve criticada por 2 participantes. Una de ellas fue Luna, quien, como se observa en la primera cita, cuestiona las prioridades de estas personas. Dicho rechazo a la transgresión podría haberse influenciado por el uso del discurso bélico que se ha mencionado anteriormente. Según Granados, dicho discurso apela, por un lado, a la heroicidad de los policías y militares, mientras que las y los ciudadanos que incumplen las medidas establecidas para frenar el COVID serían enemigos de la patria. Justamente, los y las participantes refieren que las conductas reincidentes de los y las ciudadanas, al no cumplir con las medidas establecidas por el Estado, son un obstáculo para el trabajo de las fuerzas del orden.
Esto, según uno de los participantes, tendría como consecuencia que los agentes del orden pierdan la paciencia, como se menciona en la cita de González. Otro motivo que provoca el actuar violento de las fuerzas del orden serían las posibles agresiones o provocaciones por parte de los y las civiles, tal como menciona el mismo participante en la última cita. En las opiniones de un y una participante se manifestó la creencia, en mayor o menor medida, de que el joven que incumplió el aislamiento social obligatorio en el caso del capitán Cristian Cueva era culpable de la violencia que recibió, pues puso en riesgo a las peruanas y los peruanos. Al culpar al joven, víctima de violencia física, las consecuencias se consideran merecidas, por lo que no existe un compromiso moral con él y no se produce angustia ni preocupación moral. Con respecto al tercer tema, un primer mecanismo consiste en cómo la violencia física y psicológica de parte de los agentes del orden se convierten en medios para hacer cumplir las normas. Este fue respaldado por la cita de González. Al respecto, Portocarrero menciona que la ciudadanía puede apoyar medidas brutales debido a que son víctimas del pánico de una situación en crisis. Para ello, se hizo una analogía con el contexto del conflicto armado interno, debido a que existe un discurso bélico promulgado por el presidente. Entonces, en una situación en la que se está en guerra, donde el joven que incumplió el toque de queda es visto como un transgresor, la población civil acepta las medidas extremas, ya que ven en peligro el bienestar de la sociedad peruana. Por otro lado, si se ven vulnerados los derechos de algunos, entonces existen mecanismos alternos sin la necesidad de agresiones. Respecto a ella, Pereira, Basilio y Riccio mencionan que la formación de los oficiales de policía depende de una capacitación efectiva. Para ello, los agentes del orden están entrenados para actuar de manera reactiva, por una política basada en la gestión y en la prevención, en la que los agentes son capacitados para reaccionar de manera proactiva en la resolución de los problemas con habilidades de regulación emocional. Sin embargo, los y las participantes reconocen las formas violentas de actuar por parte de las fuerzas del orden, responden a la manera en la que han sido disciplinados a nivel personal y profesional. Esto se aprecia en la cita de Luna. Frente a ello, Tudela menciona que existe una interdependencia entre el actuar de los agentes del orden y su formación en la cultura de la institución, conocida como la cultura policial. En esta cultura, los agentes del orden poseen rasgos comunes que superan un fenómeno psicológico individual y se nutren a partir de una identificación profesional con el prototipo de policía, el cual maneja actitudes de suspicacia, desconfianza, agresividad y uso de la violencia. Un factor importante para comprender mejor las creencias de los y las participantes sería el factor histórico. Particularmente en el Perú ha habido una fuerte presencia de las fuerzas militares en la política en las últimas décadas. Incluso con la aparición de gobiernos civiles, el apoyo a las instituciones de cuño castrense siguió presente. Además, la injerencia de las fuerzas militares en la vida civil se vio potenciada por la lucha contra el terrorismo durante los años de violencia. Toda esta presencia de fuerzas militares, según Alberto Flores Galindo, habría conformado una ideología autoritaria en el país. Entonces, considerando que esta ideología autoritaria influye en la socialización de los y las peruanas, podemos entender la presencia de las respuestas autoritarias en los civiles. Estas respuestas autoritarias serían una característica principal de la personalidad autoritaria. Este tipo de respuesta hacen referencia al apoyo o solicitudes de la población para castigar a quienes no acatan las normas o vulneran el orden establecido. A todo esto se suma la situación de crisis que vivimos, la cual además de influir en el apoyo a modos extraordinarios de gobierno, también refuerzan la presencia de manifestaciones de respuestas autoritarias en las personas. En este sentido, también es importante entender cómo están siendo utilizadas las medidas del gobierno, particularmente cómo se usan las fuerzas del orden para controlar las situaciones de crisis. Podemos señalar que hay dos formas de uso. Por un lado, el uso legítimo, caracterizado por un rol de protección a la ciudadanía y una relación de confianza con estos, y por otro lado, un uso ilegítimo, de las fuerzas del orden, el cual estaría caracterizado por abusos y prácticas arbitrarias que terminan perjudicando a la ciudadanía. Ahora, en cuanto al rol de los medios de comunicación y cómo esto influye en la respuesta de nuestros participantes. Los medios de comunicación, según diversos autores, tienen una percepción erróneamente dramatizada, simplista y descontextualizada, lo que influye en la modificación o permanencia de la respuesta de nuestros participantes. Ya que los medios de comunicación tienen una manera de transmitir la información donde el ejército o el equipo militar
es conceptualizado como agentes de apoyo y de seguridad totalmente infalibles. En cambio, la población es conceptualizada como totalmente injusta, peligrosa y que incumple las normas de aislamiento, por lo que deben ser duramente castigados. Esto lo único que hace es el incremento del deseo de castigar al otro y el escalamiento del conflicto. Esta percepción errónea no se enfoca en los problemas del sistema que pueden estar estimulando la situación conflictiva, es decir, esto de la mala distribución de bonos económicos en nuestro contexto actual, el desempleo, la falta de lugares de esparcimiento sanos. Ni se presentan soluciones para reducirla, solo lo ven como un asunto policial y punto, por lo que debe ser cumplida. Por lo que existe presencia de ambigüedad, tanto en medios formales e informales, donde catalogan el caso de Capitán Cueva como abuso de autoridad, por ejemplo, y otros donde piensan que lo justo, lo necesario y lo correcto no debe suceder al mismo tiempo. Por lo que el accionar de Capitán Cueva es totalmente correcto y adecuado. Por otro lado, la realidad mediática, donde los medios de comunicación crean esta realidad trastornada, donde que atraiga a las personas o con el único fin de causar morbo, no necesariamente que sea la realidad en sí, por lo que esto puede influir en la opinión de nuestros participantes también. Finalmente, las conclusiones que planteamos fueron las siguientes. Las creencias sobre el abuso de autoridad en los y las entrevistadas son variadas. Algunos de ellos legitiman las prácticas violentas de las fuerzas del orden, otras no apoyan la violencia y otras mantienen una posición ambigua al respecto. Otra conclusión es que la legitimación del uso de la violencia se daba a través de mecanismos de desconexión moral, ya sea por justificación moral y culpabilización de la víctima, influencia de discursos bélicos por parte de las autoridades y temor generado por los mismos, que llevan a legitimar modelos exclusivos de gobierno y medidas autoritarias. También el rechazo por el uso de la violencia se daba a través de la defensa de ciertos derechos fundamentales y en general el rechazo a cualquier modo de violencia, lo que llevaba a que los participantes propongan formas persuasivas, o sea, pacíficas, para hacer cumplir las normativas establecidas. Otra conclusión es que los y las estudiantes mostraban una valoración positiva hacia la labor de los agentes del orden durante esta coyuntura, debido a que cumplen un rol importante para controlar la situación de crisis y por su situación de vulnerabilidad al exponerse a este virus. Y finalmente, como limitaciones, podemos presentar el hecho de que haya sido en modalidad virtual, el haber presentado mala conexión en algunas entrevistas, no lograr entender lo que mencionaban algunos entrevistados o entrevistadas por la conexión, y también cierto tacto que podría haberse tenido de forma presencial no se tuvo de forma virtual. Por último, en cuanto a la devolución de los resultados, nosotros guiaríamos bajo 4 pasos. La elaboración del informe de devolución, donde habrá un lenguaje apropiado y comprensible para los participantes. La coordinación de la entrevista, donde por un correo se les notificará que la devolución será individual, de acuerdo a la coordinación a la disponibilidad que tenga. Preguntar qué aspectos de nuestros resultados les interesa más y mencionar la utilidad de nuestros resultados. En tercer lugar, concretar la entrevista, videollamada o llamada por Zoom o llamada por teléfono. Y en cuarto lugar, los aspectos éticos, es decir, necesitamos el consentimiento del participante para la devolución de los resultados, la confidencialidad de la información y para las entrevistas grabadas. También se utilizará un protocolo de contención en caso de movilización de emociones y en todo momento se guardará la confidencialidad de la información, ya que se les dirá que para las entrevistas utilizamos seudónimos. Gracias.